¿Qué tal a todos? Buen día. Continuando nuestras sesiones de OPD, analizaremos una temática el día de hoy que está vinculada desde que ustedes iniciaron su formación académica y dentro de la parte medular de la práctica docente día con día. Es decir, la parte que ya estuvimos analizando a principios del semestre y dentro de su formación desde el primer año, lo que es la planeación o planificación educativa. Cómo nos organizamos dentro del aula y cómo pretendemos hacer que el que tenemos que enfrente aprenda, analice y mejore su conducta educativa, mejore sus aprendizajes. Es decir, desde el sentido estricto de la planeación educativa, desde el sentido de cómo yo como docente organizo y estructuro mi clase, mi estructuración hacia cómo pretendo que tú como mi alumno aprendas y consolides los aprendizajes esperados, estos contenidos, este nivel cultural que se potencialice. Y bueno, iniciando entonces con esta sesión, partiremos con una pequeña frase de la parte pedagógica, la cual nos dice lo siguiente. Si un niño no puede aprender de la forma en la que enseñamos, quizás deberíamos enseñar de la forma en que aprende. Esta frase va muy relacionada o vinculada a lo que es nuestro quehacer docente día con día y lo que ahora se nos pide, se nos exige y de otra forma también hasta se nos implora como docentes, que ahora como maestros nos centremos en ustedes como alumnos, buscar los mecanismos en cómo el que tengo enfrente, a todos los que tengo enfrente, logren aprender, logren consolidar estos aprendizajes de acuerdo a la asignatura. Realmente esto resulta muy complicado llevar a cabo o lograrlo. ¿Por qué? Porque cada maestro en educación básica, dentro del nivel que ustedes desempeñan, el cual es secundaria, considera que su materia consideramos que es la más importante de todas y que las demás no tienen tanto valor. Por ello quisiéramos que el alumno lograra todos los aprendizajes esperados de nuestra asignatura, en detrimento de las demás. Ahora imagínense ustedes que los tengo como grupos mixtos en OPD, independientemente del grupo de ellos, realmente cada uno de ustedes, para llegar a este nivel de educación profesional, debió de haber logrado algo que ya vimos en clase, mencionado alguna vez en las sesiones, debió de haber logrado consolidar cada uno de los aprendizajes mínimos esperados de nivel secundaria, de haber logrado lo más básico de todos los temas de matemáticas, de español, de química, de física, de historia, formación, inglés, artísticas, educación física, cualquier materia de ciencias, en los tres grados de educación secundaria. Más aparte aún, las habilidades del taller en que cada uno de ustedes estuvo desarrollándose. Es decir, lo que a veces los cuestiona en clase de la asignatura que sea, poder responder, porque al fin y al cabo es algo que a veces suena trillado, pero les pregunto y les comento. Esto es de nivel primario y de nivel secundaria, no tanto por el afán de exhibir o evidenciar a alguien, sino porque hagamos esta conciencia de entonces cómo logré llegar a este nivel de formación si no he logrado aprender y retener o justificar o sistematizar estos aprendizajes básicos de educación secundaria, de lo que, como su nombre mismo lo dice, educación básica. Es lo básico, lo mínimo que debimos de haber aprendido. Y a veces hay que ver de dónde viene esta carencia entonces. De mí como alumno que no logré poner atención posible a todos mis maestros que he tenido en secundaria, dejamos de lado los de media superior y los de superior. Centrémonos en el nivel que ustedes van a desarrollar su práctica profesional y su quehacer docente profesional de aquí en adelante en su vida académica y en su vida diaria, es decir, secundaria. Preguntémonos, y algo que quiero que cuestionen y que respondan en su tarea, ¿qué me faltó para que yo lograra todos los aprendizajes de cualquier asignatura de educación básica? Desarrollen esta idea o este planteamiento en su tarea, en un apartado separado a lo que estamos desarrollando como tarea formal. Entonces, en el caso particular, yo, ¿por qué no tengo los conocimientos de todas las áreas? ¿Por qué tengo deficiencias en matemáticas, en español, en química, en física, en historia misma, pese a ser maestro de historia? ¿Por qué no logré todos los aprendizajes?
Podemos hablar quizá de desinterés, de desidia, en el caso personal, en el caso de que quizá no considere importantes materias y que por ello quizá no tengo los conocimientos de todas las especialidades que debería haber tenido. Y el punto de esto, entonces, ¿por qué fui promovido de secundaria al siguiente nivel? O sea, ¿por qué consideraron mis maestros que tenía lo mínimo para que me acreditaran al siguiente grado académico? Ustedes ya han trabajado conmigo en salón y podemos darnos una idea de en qué grado, en qué materias, en qué asignaturas, en qué especialidad tenemos o tenemos más deficiencias respecto a esto, en cuáles no puedo cuestionarlos, no puedo preguntarles, en cuáles tengo esta problemática. Y ahora el punto es ustedes. ¿Por qué no logramos esta parte? ¿Por qué no logramos considerarlo? Ahí puede ser, ya hablé quizá de desidia, de interés mío, porque no tenía las habilidades suficientemente desarrolladas desde primaria para adquirir los conocimientos de trinomios, de esquematizaciones de otra índole en otras áreas, de vectores, de caída libre, de la constitución política, de la historia de México, de geografía política, de la taxonomía, del Linneo, es decir, cada una de sus áreas del conocimiento de otra lengua, de la vinculación con otras lenguas romances, de la vinculación con la parte anglosajona. Ustedes consideran. Esto es con el ámbito personal, pero ahora desde el otro lado, porque para esta ocasión habemos dos agentes importantes, los docentes y los alumnos. Yo como alumno ya después de varios años puedo asumir mi responsabilidad o mi irresponsabilidad, según sea el caso. Y el punto de esto, ¿qué dejó de hacer la figura que tenía yo enfrente? ¿Qué dejó de hacer, o qué dejaron de hacer mis 11, 12, 10 maestros por año escolar en secundaria para que yo no completara mis aprendizajes básicos? Es decir, ¿por qué ustedes tienen problemas en ecuaciones, independientemente de que sean de matemáticas, en ubicación geográfica, en temporalidad histórica, en manejo de fracciones quebrados, fracciones impropias? Es decir, ¿por qué no lo logramos? Podemos echarle la culpa al de enfrente, al docente, porque realmente si yo voy a criticar a mis maestros, es algo que como si dijéramos kármico, me va a pasar a mí. Me van a empezar a criticar a ustedes, mis alumnos de secundaria, que gracias al profesor de historia no aprendí. Y entonces hay que hacernos responsables de lo que nos toca a cada uno de nosotros. Puede ser que yo como maestro no organizo, no sé enseñar, me falta la pedagogía necesaria o pertinente para lograr esto. Pero el punto de esto entonces, ¿dónde quedó mi planificación como docente? ¿Dónde está quedando mi formación profesional para esta parte? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Realmente estoy planificando antes de la clase o estoy entregando mi planeación como un mero requisito administrativo sin tomar en cuenta las características y o necesidades de mi formación de educación básica? Que es donde ustedes se entran. Ya a nivel profesional, la falsa pretensión se decía que ya no era formativa con ustedes, sino informativa, únicamente darles conocimientos. Realmente tengo una discrepancia en este aspecto. Quizá todavía por la parte idealista y romántica de donde me desempeño, considero que todavía el trabajo para con ustedes todavía tiene parte de formativo, porque todavía estamos formándolos. Es decir, la normal es una institución formadora de docentes. Si bien es cierto que ustedes tienen sus vicios y sus virtudes académicas ya enraizadas, pero de otra forma ustedes analicen de cuántos maestros de la normal se llevan algún aprendizaje en su formación, en su práctica. ¿Quiénes pueden decir que el maestro Pedro, Jaime, Juan, Raúl me forjó y me formó parte de mi formación académica? ¿De cuáles puedo decir que valió la pena tomar clase con él? Porque me están formando todavía. Pero bueno, entonces los de aquí estamos analizando entonces si nuestra planeación se está dando como debería de ser. Si estamos planificando los docentes de la educación superior para enseñarles a ustedes qué estamos haciendo o nada más llegamos a improvisar y a veces hasta parece que tener talento para la improvisación. Improvisamos una o dos veces, pero si realmente todos los días voy a sacarme a la manga algo, es peligroso porque no tengo un plan, no tengo un objetivo. Y para con ustedes ya les he dicho cuál es el objetivo, que aumenten su nivel de cultura general, su léxico, su argumentación, su amor por la docencia, por
el pararte aquí enfrente y hablar y decir y buscar el mecanismo, de diversificar las estrategias para que tú aprendas y le encuentres sentido a esto. Quizá algunos de ustedes no están en la carrera por esta vocación de y por circunstancias ajenas a ustedes cayeron aquí. Es válido, es viable. Unos no se sienten tan cómodos en la educación secundaria y quisieran trabajar a otros niveles. También es válido. Pero entonces hay que encontrar los mecanismos para disfrutar nuestro labor docente y como tal, por un respeto al que tenemos enfrente, ni siquiera un respeto a mí, es independiente. Por respeto a mí tengo que saber hacer bien las cosas y por respeto a los demás tengo que hacer mucho mejor las cosas. Tengo que demostrar que sé, que conozco y soy especialista en mi área. Soy experto en eso, por eso me preguntan y por eso decidí estudiar historia, geografía, física, química, para que en la medida del posible me peguen lo menos en mi área y que tenga la decencia de decir a mi alumno, ¿sabes qué? Eso no lo sé, pero por respeto a ti, por respeto a mí, lo voy a indagar y te lo diré mañana y yo aprenderé más y aprenderemos juntos. Es decir, dejemos nuestro ego a un lado, porque no somos enciclopedias. ¿Qué más quisiéramos ser Wikipedia, enciclopedia andando? Pero somos simples mortales que decidimos aventarnos la carrera más difícil de todas, educar al de enfrente. El punto, ya me eduqué a mí mismo, ya me educaron, ya me enseñaron. Bueno, entonces, planear básicamente entonces no es una tarea sencilla, no es una tarea simple, al contrario, genera muchas complicaciones. Refieren varios aspectos para esta planeación que son relevantes para diseñar una planeación que realmente yo pueda entender y aplicar para con ustedes y con mi población, requiere mucho y mucho trabajo. Requiere varios momentos clave. Podemos hablar de algunos momentos clave entre esto. Requiere elaborar, organizar previo al diseño. Es decir, antes de que yo me siente a estructurar y a esquematizar y hacer mi formatito o ocupar el formatito que me van a dar, realmente, o sea, tengo que pensar algo en la cabeza, qué voy a diseñar, es decir, previo al diseño, traer ideas ya, no llegar y sentarme a hacer mi documento recepcional, mi planeación, mi ensayo, y esperando y alegando que la hoja o la computadora me hablen y me digan, vas a escribir y esto. Es decir, ya hay que traer ideas en la cabeza, porque si nos sentamos, a ver, ¿y qué voy a decir de mi tema y cómo voy a planear? Perderemos mucho tiempo o nada más improvisaremos o sacaremos un requisito meramente administrativo. Entonces, el diseño en sí mismo es otra parte, ya el diseño previo. El diseño en sí mismo, ya cuando estamos diseñando, empezar a organizar ya completamente, porque pasarlo de acá a la escritura o a la computadora es complicado. Es decir, a veces se veía tan hermoso en mi cabeza como yo lo estaba planteando, pero a la hora de escribirlo hay un abismo brutal de diferencia. Bueno, y aparte, ¿cuántos de nosotros revisamos lo que escribimos? Ya tuvimos clases, ya me expusieron varias cosas, ya tuvimos un pequeño ejercicio con respecto a que no pudimos pasar todos. Infelizmente el tiempo nos mata y más con este tipo de circunstancias, más nos está matando al contrario. Pero, es decir, a la hora de que yo lo veía proyectado, empezaba a leerlo y hasta uno mismo decía, chin, como que no suena tan bonito y como que aquí la sintaxis hasta a mí me suena raro, me suena feo. Es decir, también tengamos el mal hábito de revisar lo que escribimos siempre o dárselo a un tercero a que lo revise. Porque de otra forma a veces tenemos los mismos vicios del lenguaje al escribir y a leernos y dices, no, estaba perfecto, sonaba maravilloso. Y cuando un tercero, es decir, quitémonos el miedo de la crítica, somos maestros y pareciera que el más miedo que le tenemos a alguien es otro maestro, que nos critique, que nos observe y que nos recrimine algo. Tengamos la sensatez y la humildad de decirle al compañero al lado, oye, ¿sabes qué? Revisa mi planeación, a ver qué te suena, qué te dice. Para evitar esa frase tan trillada en el español y en la historia mexicana, que se dice que entre gitanos no nos leemos la mano. Porque, o sea, ¿cómo voy a engañar a otro gitano? ¿Cómo voy a engañar a otro maestro? No, o sea, quitémonos esa parte, tengamos la humildad para decidir, profe, revíseme, compañero, revísame, ayúdame. Y bueno, todo esto tiene algunas problemáticas intensas e interesantes. Es decir, antes de empezar la planeación, hay que tomar como consideración los siguientes puntos que voy a mencionar. El número uno,
Consideración de las expectativas del docente titular del grupo, es decir, reconocer las orientaciones a la planeación en tiempo, recursos asignados, materiales didácticos con los que se encuentran en la escuela primaria y con lo que yo cuento. Es decir, mis expectativas de docente. Voy a llegar al lugar, pero hay que tener el ojo clínico de observar con qué cuento, con qué no cuento, para ser sensatos. Es decir, como maestros hay que ser sensatos. A veces podemos suplir los materiales con materiales caseros, que es válido también, ahí entra la parte de la sensatez, pero no pedir cosas que están fuera de nuestro control. Es decir, en este momento de la contingencia que estamos viviendo, realmente muchos no tenemos los materiales suficientes para hacer las cosas que quisiéramos. Por el espacio, por el tiempo, por los vecinos, por la familia, por embarazos, por enfermedad, por problemas con las parejas con las que tengamos, cada uno de ustedes, por la familia donde estamos. Es decir, seamos sensatos con lo que contamos en este momento. Con los tiempos, inclusive algunos quizá nada más pueden grabar en la noche, pueden dedicar tareas en la noche, el trabajo, seamos sensatos. Número 2. Diagnóstico escolar. Identificar conocimientos previos, niveles de desarrollo y disposiciones para aprender, reconociendo ante todo qué es lo que los estudiantes necesitan aprender, las posibilidades de lograr los aprendizajes esperados, es decir, suena padrísimo los aprendizajes esperados, pero realmente entendamos con la experiencia que vamos logrando poco a poco hasta dónde creo que tú puedes llegar como mi alumno y hasta dónde no. No pidamos imposibles. Es decir, planteemos metas altas, pero también pensando en que quizá no se van a lograr, pero en estas metas altas, si yo pido el 10, quizá logre el 8. Pero es decir, no me aferro al 10. Pido la excelencia, yo con la conciencia de que quizá no lo voy a lograr como alumno o como maestro hacia mis alumnos, pero voy a trabajar todo el tiempo para que mi alumno se acerque lo más posible a esta excelencia. Tampoco es decir fracasaste, porque realmente hay crecimiento, pero siempre en esta motivación del alumno de que estás haciéndolo bien, vamos a la meta. Quizá conmigo ustedes no van a llegar a la excelencia, sería fantástico que lo lográramos, por el ego del docente, por el ego de ustedes, quizá a mí no me toca a ustedes llevarlos al 10, pero del 0 al 10, quizá yo los lleve al 2, y quizá en un futuro alguien más sea el que los lleve al 4, al 5, y lo más probable es que a mí ya no me toque ver esto, pero estamos abonando a esta parte, a esta excelencia del docente para con el alumno, porque básicamente nosotros como docentes vivimos a través de ustedes, y muchas veces de sus logros, sus aprendizajes, de cuando ustedes llegan en unos años posteriores y me dicen, profe, lo que usted me enseñó me sirvió para algo, o por lo menos, profe, me quedé en el examen de oposición con un buen lugar. Y a veces falsamente uno dice, bueno, no te hice tanto daño, porque pese al daño que yo te hice, lograste aprender y llegaste a metas. Siguiente, delimitación de un proyecto de planeación argumentada, es decir, considerar los datos y hallazgos encontrados en el diagnóstico. Hay que diagnosticar siempre al que tenemos enfrente. Ya les dije, desde que los conozco ustedes los he diagnosticado desde el ámbito académico, psicológico y demás aspectos. Generamos un perfil académico, didáctico, pedagógico, psicológico del que tenemos enfrente, para que con base a esto tratar de pedir, exigir hasta dónde, pero siempre hay que diagnosticar nuestros grupos, desde cómo es, dónde vive, qué características tiene, qué formación académica tiene. Por eso, si ustedes recuerdan, algo que siempre les pedí y les pregunté en el inicio del semestre cuando los conocía, de qué escuela vienen, de qué secundaria venían, de qué modalidad venían, de qué preparatoria venían, porque esto me daba y me sigue dando un abanico brutal para entenderlos a ustedes. De qué colonia vienes, de qué población vienes, con quiénes vives, es decir, ya llega el momento en que necesitamos el diagnóstico en papel y escribir todo esto. En el caso de ustedes, nos llevamos este aprendizaje como maestros para conocerlos en este bagaje, en este mosaico, en este collage de ustedes, para saber, y me ha dado un conocimiento brutal de ustedes, el preguntarles de dónde provienen. Es decir, al fin y al cabo, por eso soy maestro de historia, para analizar el pasado de ustedes. Es la frase que se maneja de es preferible ser historiador que profeta. ¿Por qué? Porque es mejor analizar el pasado para entender el futuro de una perspectiva, a empezar a imaginar como profeta, ahí se va. Y bueno, siguiendo, definir un formato o estructura, es decir, hay que buscar un formato de planeación
que no sea útil, que no sea cómodo. A veces algunos llegan y les imponen un formato, porque es el institucional. Está bien, hay que saber trabajar con todo lo que nos dan, porque también no hay quien nos haga cómodo. Yo nada más trabajo con el formatito que yo conozco porque es el más chiquito y no me pide casi nada, no. Tampoco seamos comodinos. Hay que definir un formato que me sea útil. Que quizá voy a trabajar mucho en este formato, sí, pero es que me va a permitir hacer el diagnóstico, el aprendizaje previo de mis alumnos, la reconversión de esta planeación. No me sirvió esta estrategia que ocupé con ustedes, del periódico, del collage, hay que cambiarlo. Ahora quizá el video que ustedes son millennials, estos son más prácticos. Se sienten más cómodos hablando del monitor, a la computadora, con el celular. Ahí sí, no se sienten cómodos con el papel, pero el chiste es que hay que reinventarnos todo el tiempo. Pero precisamente nuestro formato de planeación tiene que ser nuestro amigo completamente, tiene que sernos práctico y útil a cada uno de nosotros. Determinar los contenidos y competencias a trabajar, hay que especificar esta parte. Según el currículum que aprendizaje esperado, sí qué contenidos son los pertinentes para este momento. Es decir, nuestros temas a veces son muy amplios, muy panorámicos, hay que acotarlos más, hay que acotarlos lo más posible para no perdernos, no divagar tanto en los contextos, que a veces esto lo hacemos en la clase, por el tipo de personalidad que tenemos, por el tipo de alumnos que tenemos, y también importante, no sean tan rígidos, tan, en el sentido tan secos, por así decirlo, y traten de ser un poco alegres, disfruten su trabajo, ríense, a veces bromen un poco, hay veces que una buena broma, un chiste a tiempo, baja la tensión en el grupo, pero no pierdan de vista qué están enseñando también y cuáles son los aprendizajes. A veces nuestro carácter, nuestra caracterología no nos permite reírnos. Divirtámonos también un poco en lo que hacemos, porque también el maestro tiene muchas enfermedades que son apelables a esta parte. Como paréntesis, si alguien quisiera ver el video de telesecundaria, medio ambiente y calidad de vida, entenderán un poco de lo que estoy hablando, que es para sus compañeros de telesecundaria de sexto semestre. Si lo pueden ver, ayudará un poco a situarlos de lo que estamos hablando en este momento. Bueno, la indagación y actualización de los contenidos a tratar, es decir, los de español, de historia, es decir, las ciencias duras en general, las matemáticas, todas, parece que seguimos trabajando con el libro de texto de nuestro abuelo, o nuestro bisabuelo, de la SEP de hace 1000 años. Aunque sea la historia, se sigue actualizando, la historia está viva, es dinámica. Es decir, actualícense, busquen estrategias, contenidos nuevos. ¿Qué es lo más nuevo que salió de su tema de biología? La nueva investigación, las nuevas estrategias para enseñar el teorema de Pitágoras, con qué mecanismos, con qué forma puedo trabajar vectores, la química, de qué forma la puedo trabajar la tabla periódica, para no empezar a recitarles a los alumnos, te aprende tabla periódica, toda la nomenclatura, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y ahora te aprenden las familias, actinos, lantánidos, gases nobles. O sea, busquemos estrategias para esta parte. Y bueno, y aquí importante nuestra planeación, determinación de estrategias y actividades congruentes al propósito, es decir, no ocupen la estrategia que para ti es bonita o cómoda, sino la que le sirve al alumno. Esa estrategia que, de acuerdo a los estilos de aprendizaje, a las competencias, a las formaciones de cada alumno, hay que buscar una estrategia que les sirva a ellos, para que aprenda y que sea congruente al propósito y al contenido de enseñar. Es decir, que sean estrategias amigables o amistosas. Y bueno, inclusión de recursos físicos, digitales y humanos. Utilicen cosas, lo que tienen a su cargo, a su alrededor. Es decir, ya en alguna clase yo ocupé estos muñequitos que tengo aquí atrás. Es decir, puedo ocupar todo lo que se tenga a la mano, pinzas, muñecos, esquemas y demás, lo que tengamos aquí. Pero que se haga. Y sobre todo, siguiente punto, la colaboración y apoyo interno entre pares. Volteen a ver a las demás academias, apóyense en los demás, entre pares, entre los maestros, entre sus maestros mismos, porque de otra forma seguimos trabajando con ustedes. Y no está mal que conforme pasen los años tengamos la humildad para decir, profe, aunque ya somos colegas, ¿me puedo apoyar en este tema? Nunca olviden también su alma mater, de dónde salieron, tengan la esencia de recordar de dónde provenimos. Es decir, recuerden su origen académico. Independientemente si les gusta la estructura, la infraestructura, varias cosas que a veces pareciera que muchos están peleados con esta. Pero recuerden, en cualquier lado podemos darles la clase, desde abajo de un árbol hasta en las escaleras, en una mesa, en un salón equipado. El punto de esto es, ya les dije 1001 veces, la clase la hacen ustedes y yo.
Recuerden la parte aristotélica de los pacientes, es decir, cualquier lugar es la clase, siempre y cuando haya alguien con el deseo de aprender y alguien más con el deseo de enseñar. Si se da esto, caminamos. Y bueno, sin más por el momento terminamos con este punto. Gracias por su escucha, su atención y sigamos en esta parte de la formación académica. Gracias por todo y sigamos en contacto. Bye. Un placer.